Hola, mi nombre es Valeria García y voy a hablar sobre qué es el principio de proporcionalidad. Y bueno, primero que nada, pues el principio de proporcionalidad es un concepto jurídico que establece que las medidas adaptadas por las autoridades deben ser proporcionadas a los fines que se persiguen. En otras palabras, esto es más que nada que pues las medidas deben ser adecuadas, necesarias y proporcionales a la situación a la que se intenta resolver. Bueno, también unos elementos de principio de proporcionalidad. Bueno, por ejemplo, la adecuación, debe ser una medida que es para alcanzar el fin perseguido. También está la necesidad, que esta debe ser necesaria para alcanzar el fin perseguido también, pero esto es más que nada como que no debe existir otra medida menos restrictiva que pueda lograr el mismo resultado. Y ya por último tenemos la proporcionalidad en sentido estricto, que es la medida que debe ser proporcional a la importancia del fin perseguido. Esto es más que nada como los beneficios de la medida deben superar los costos y las restricciones que se implican, obviamente. Después tenemos el principio de capacidad contributiva, que pues esto más que nada se refiere a la idea de que los individuos y las empresas deben contribuir a los gastos públicos en función de sus capacidades económicas. Esto significa que aquellos que tienen mayores ingresos o riquezas deben pagar más impuestos, mientras que aquellos con menores recursos deben contribuir menos. Este principio busca garantizar, más que nada como en el sistema tributario, que se busca pues como que justo y equidad. Eh, la capacidad contributiva se determina considerando factores como los ingresos, las riquezas, las circunstancias personales, y obviamente es como que más que nada aquí se va viendo como, bueno, también he visto que, por ejemplo, siempre dicen que le deben de quitar más al rico, pero también siento yo que debe de haber como una igualdad, que no solamente es como que porque gane más, sino simplemente es como que se haga la igualdad de que, bueno, por ejemplo, alguien tiene menos posibilidad, pero aún así pues quitarle lo que corresponde, no es porque tenga más, pues hay que quitarle más, o porque tenga menos, hay que quitarle menos, sino simplemente siento que sí se tiene que realizar más que nada lo que es la igualdad. Hola, mi nombre es Bárbara Marabel Peña Mendoza y hoy les voy a hablar sobre el principio de proporcionalidad. ¿Para qué sirve? Pues sirve para que las leyes o decisiones del gobierno sean justas y equilibradas. Significa que cuando el gobierno o la autoridad quiere limitar un derecho de nosotros, por ejemplo, no sé, poner una multa, hacer una ley o aplicar un castigo, no pueden hacerlo de forma exagerada porque todo debe tener una razón y una medida correcta, que es lo que hemos estado viendo. En palabras más claves o simples, no se puede usar una medida muy grande para un problema pequeño. Eh, Tiene que haber equilibrio entre lo que se hace y el fin que se busca. Eh, el principio de proporcionalidad protege a las personas de decisiones injustas o exageradas del gobierno. Esto pues ayuda a que las leyes sean razonables, justas y balanceadas, sin afectar a ninguno de nosotros y nuestros derechos de lo necesario. También les voy a hablar sobre el principio de capacidad contributiva. Dice que cada persona debe pagar impuestos según lo que realmente puedes pagar. Es decir, más o menos, quien gana más debe contribuir un poquito más y quien tiene menos recursos debe pagar menos o incluso no pagar, que fue lo que les expliqué en el cuadro. Este principio tiene un fundamento jurídico en la contribución porque busca que el sistema de impuestos sea justo y equitativo para todos, evitando abusos del Estado. Su finalidad es que las leyes fiscales respeten la igualdad y la justicia tributaria y que nadie sea obligado a pagar más allá de sus posibilidades económicas. Les puedo dar un ejemplo.
por ejemplo, si una persona gana, no sé, 5,000 al mes y otra gana 50,000, no sería justo que ambas paguen la misma cantidad de impuestos. El principio de capacidad contributiva hace que cada quien pague de acuerdo con sus ingresos. Así pues no abusas de ninguno de los dos. Y pues cada quien paga lo que más o menos como le va. Hola, mi nombre es Gretel y hoy les hablaré sobre el control material o sustantivo de constitucionalidad en materia fiscal. Este tipo de control se utiliza para verificar si una ley fiscal respeta el principio de justicia tributaria, es decir, que los impuestos se impongan de forma justa y proporcional, tomando en cuenta la verdadera capacidad económica de cada contribuyente. Por ejemplo, no sería justo que una persona con ingresos bajos pague lo mismo que una empresa con grandes ganancias. Pero cuando una ley fiscal no respeta esa equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede intervenir y declarar inconstitucional esa norma, porque están tratando igual a quienes tienen situaciones económicas muy distintas. En resumen, este control garantiza que las leyes fiscales sean justas y acordes con la realidad económica de cada contribuyente. Gracias. El incumplimiento del principio de proporcionalidad provoca que los impuestos se apliquen de manera injusta, afectando la equidad del sistema fiscal, ya que algunos contribuyentes pagan más de lo que les corresponde y otros menos, generando desigualdad, evasión y desconfianza hacia la autoridad. En el incumplimiento del principio de capacidad contributiva, ocasiona que las personas no aporten conforme a su nivel económico, afectando la justicia social, ya que quienes tienen menos recursos pueden pagar igual o más quienes poseen mayores ingresos, lo que aumenta la desigualdad y debilita la función retributiva del sistema fiscal. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Torres y voy a hablar sobre el ejemplo práctico del principio de proporcionalidad. En este ejemplo vamos a ver la proporcionalidad, que se trata de que cada persona, dependiendo de lo que gane, va a ser lo que pague impuestos. Esto hace de una manera más rentable y más cómoda para todos, y más justa para pagar los impuestos. Un ejemplo aquí sería que una persona física evita declarar 100,000 pesos de declaración anual, lo que representa el 10% de sus ingresos totales. La autoridad fiscal detecta la omisión y aplica una multa de 50,000 pesos, equivalente al 50% de los ingresos omitidos. Esto también es una regla, que el 50% de los ingresos omitidos, o sea, si tú evitas declarar 1,000,000 de pesos, te cobrará una multa del 50% de la cifra. Y en el ejemplo práctico del principio de capacidad contributiva, tenemos que a dos personas, A y B, con ingresos de patrimonio diferentes, y estos pues pagan impuestos de acuerdo con su capacidad económica. La persona A, con ingresos más altos, paga más impuestos que B, reflejando la progresividad del impuesto sobre la renta. Muchas gracias.